Simulación en el QCS del fenómeno Deep Oscillation. Un compañero me plantea que cómo se podría hacer una simulación del Deep Oscillation. Entonces, que este es un aparato que consiste en aplicar vibraciones mecánicas al paciente, pero esas vibraciones mecánicas están provocadas por la diferencia de potencial entre dos cargas eléctricas que hay. Son cargas eléctricas que se acumulan a cada lado de una membrana, que esa membrana está representada por este condensador que tiene que tener prácticamente nula conductividad eléctrica para que no haya paso de energía. Pero va a haber unas diferencias de potencial a un lado y al otro lado. Entonces, ¿cómo simularíamos esto? Pues vamos a simularlo de tal forma que vamos a poner aquí unos dibujitos que serían, vamos a ver, supongamos que esta representaría la zona del paciente y aquí tendríamos una zona que representaría la mano del terapeuta, el cuerpo y la mano del terapeuta. Entonces, esas zonas están formadas por una resistencia, puesto unos 500 ohmios, que es una resistencia habitual, que sería la propia del terapeuta o del manubrio. No tiene por qué ser el terapeuta, puede ser un cabezal específico que hay para el tratamiento. Y aquí tendríamos el cuerpo del paciente, los tejidos del paciente. La verdad es que he puesto una resistencia simplemente. Este circuito es más complejo. Tendríamos que haber puesto resistencias y condensadores, pero bueno, vamos a dejarlo en una resistencia simple y normal. Pero el cabezal tiene una membrana que no deja pasar la energía y esa la vamos a representar por un condensador que tiene muy poca capacidad de conducción. Entonces le hemos puesto 100 picofaradios y hemos hecho una aplicación transitoria de 100 milisegundos y hemos aplicado una generación de pulsos cuadrados de 400 voltios de diferencia de potencial, pulsos cuadrados de 10 milisegundos y reposos de 10 milisegundos. Para medir se coloca una sonda osciloscopio que mide el voltaje de la salida del estimulador. Esta sería la salida del estimulador antes de entrar en el paciente y en el cabezal. Hay otro medidor de intensidad general para ver si pasa o no pasa por el circuito completo energía eléctrica. Y luego hay otra sonda de osciloscopio que simularía lo que ocurre antes y después del condensador. Simula lo que ocurre a ambos lados del condensador, dentro de los tejidos y dentro del cabezal o dentro del terapeuta si se pone un guante de vinilo. ¿Qué ocurre a ambos lados de ese condensador? Sobre todo en cuanto a diferencia de potencial. Si esto lo simulamos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver aquí que la salida del aparato son ondas cuadradas de 10 milisegundos con reposos de 10 milisegundos y lógicamente vamos a ver las ondas cuadradas. ¿Qué ocurre con la intensidad? Pues prácticamente al principio hay un pico negativo y en ese pico negativo, pues bueno, luego ya a partir de ahí prácticamente la energía que pasa es cero. Entonces vemos que aquí hay un pico negativo, pero es que los valores de intensidad que pueden pasar están alrededor de 1,68 elevado a la menos 14. O sea, menos que millonésimas de amperio. Prácticamente la energía es cero y la gráfica la representa como cero. Pero claro, ¿qué ocurriría si empieza a perder capacidad de aislamiento el condensador? Vamos a aumentarle estos valores.
y se los vamos a poner en 100 picofaradios. 100 picofaradios, simulamos y prácticamente no ocurre nada. Algunos piquitos por aquí, pero es un valor todavía muy bajo, aísla mucho, no permite el paso de energía. Pero vamos a cambiarlo. Vamos a hacer una nueva modificación y en lugar de que sean 100 picofaradios, que sean 100 nanofaradios. Aplicamos, aceptamos y simulamos. Ya tarda más en hacer la simulación, tiene que hacer más cálculos. ¿Qué ocurre? Que los pulsos siguen siendo cuadrados, la diferencia de potencial, que esto también es un punto muy importante, la diferencia de potencial que hay en la salida del equipo es de 0 a 400. La diferencia de potencial que hay dentro del paciente al lado del condensador es de 0 a 400, prácticamente no ha disminuido, lo cual significa que en los tejidos internos del paciente cerca de la membrana y en los tejidos del terapeuta cerca de la membrana son muy bajos y empiezan a haber unos picos, que indican que hay un mínimo paso de energía y esto el paciente lo puede empezar a detectar. Si el guante o la membrana del cabezal empiezan a perder la capacidad de aislamiento, empiezan a pasar picos de intensidad y el paciente lo manifiesta diciendo que hay algunos piquitos que siente un poquito unos pequeños calambritos de la corriente. Eso significa que si se utiliza el guante hay que cambiarlo por un guante nuevo y si se utiliza un cabezal, la membrana del cabezal hay que sustituirla por una nueva membrana. ¿Qué ocurriría si va perdiendo más capacidad de aislamiento y aumenta la capacidad de conducción? Pues vamos a cambiar estos parámetros y vamos a poner valores ya, por ejemplo, en microfaradios. Ponemos la U para que sea microfaradios, pero vamos a poner un microfaradio, que ya es una capacidad considerable. Aplicamos, aceptamos y simulamos. Ya tiene que hacer más cálculos y ya emplea más tiempo en hacer cálculos de durante 100 milisegundos, que es bastante tiempo. Vamos a tener un poco de paciencia y veamos qué ocurre. A ver, ya está cerca. Ya tenemos aquí el resultado. Primero, las ondas cuando salen de la máquina son cuadradas. Pero las ondas que hay dentro del paciente y dentro, digamos, próximo ya al cabezal, a ambos lados del cabezal, ya no son cuadradas, ya se han deformado. Ya hay aquí algo que ya no cambia. ¿Y qué ocurre con la intensidad? Que ya hay picos importantes de intensidad. Qué curioso, esto es la onda H. O sea que la onda H son cargas y descargas de condensador. Mira, por donde nos hemos encontrado la onda H. Y ya estos picos son muy importantes, ya alcanzan 400 miliamperios de pico, en un instante. Eso ya es muy importante. 400 miliamperios son muchos. Esto ya los pacientes no lo tolerarían. Luego es muy importante que la barrera tenga una gran capacidad de aislamiento. También llama la atención otra cuestión, y por eso he puesto esta gráfica encima de esta. Vamos a ver lo siguiente. Cuando sube el pulso cuadrado, sube el pico, aquí en la de abajo, en la de intensidad. Cuando baja el pulso cuadrado, aparece un pico negativo. Cuando sube el segundo, aparece un tercer pico. Cuando baja el segundo, aparece un cuarto. Es decir, que si aquí tenemos 5 ondas cuadradas, aquí tenemos el doble, 10, porque aparece una onda, el pico de cada onda,
positivo y negativo, coincidiendo con la carga y descarga del condensador, que tiene doble frecuencia que la original. Si arriba son 50 Hz, abajo son 100 Hz. Vamos a volver otra vez a los 10 picofaradios. Nano es por 10 elevado a la menos 9 y pico es por 10 elevado a la menos 12. Vamos a aplicar, volvemos a simular y volvemos a tener los valores de antes. Es decir, no pasa energía medida en miliamperios, pero las diferencias de potencial se conservan, se mantienen. Incluso hay una diferencia de potencial de 400 voltios justo al lado del cabezal de la membrana que separa la energía que viene por un lado y la energía que va por el otro. La energía que va camino del paciente por la energía camino del cabezal o del terapeuta. Hay una gran diferencia de potencial. Eso implica que las masas eléctricas dentro del paciente se mueven de forma muy importante. Aunque no haya paso de energía, hay desplazamiento dentro de las zonas que lo permiten. Hay desplazamiento entre la entrada y el intento de salir, pero como no pueden, es decir, aquí hay 400 voltios y aquí hay 400 voltios. Cerca de la membrana, cerca del cabezal, hay mucha diferencia de potencial. Estos conceptos son muy importantes. Espero que sirva esta explicación para hacer una simulación con el QCS.